Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de cinemática. Recordemos que la cinemática es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas de dicho movimiento. Parecería ser que hablar de movimiento, si yo tengo que definir qué es el movimiento, decir que un cuerpo se mueve o por el contrario, ¿no? Se encuentra detenido o como decimos en física, en reposo, parecería ser algo bastante sencillo, pero vamos a ver que no siempre es de esta manera. Bien, les decía entonces que la cinemática se encarga del estudio de los cuerpos sin tener en cuenta las causas, ¿no? Y cuando definimos en física movimiento nos referimos al cambio de posición que ocupa un cuerpo, pero siempre referido a un sistema o a un punto que se toma como referencia. Y reposo sería cuando un cuerpo justamente no cambia de posición con respecto a una posición que se toma como fija. Estas definiciones que parecen bastante concretas no siempre son. En realidad, el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo se dice en física que es algo relativo. ¿Y por qué es relativo? Veamos los siguientes esquemas. Supongamos nosotros que estamos parados, ¿sí? Dentro de un tren y comenzamos a observar el movimiento de otro tren que está junto a nosotros en la estación. Parecería ser muchas veces, es probable que esto les haya ocurrido a ustedes, que parece que uno se mueve y a veces parecería que se mueve el tren que está al lado pegado a la ventanilla de ustedes. Bueno, en realidad ustedes van a tener noción concreta de que se están moviendo o están en reposo cuando tomen como referencia, por ejemplo, el andén de la estación. Es decir, si ustedes no observan el andén, bueno, no pueden definir con exactitud muchas veces si son ustedes o es el tren de ustedes que se mueve o es el tren de al lado. Cuando ustedes toman como referencia el andén, pueden observar un punto que toman como fijo, podrán observar si son ustedes, es el tren donde están sentados ustedes el que se aleja de ese punto de referencia o es el otro tren el que se está alejando. Y esto va a determinar frente a la observación de ustedes qué cuerpo es el que se está moviendo, si es el tren donde ustedes están sentados o es el tren que está pegado a ustedes. Fíjense, tomando el mismo ejemplo del tren, ustedes están sentados y ustedes podrían decir en un momento que ustedes están en reposo. Esa definición sería correcta, a pesar de que se observan que se están alejando del andén, podrían decir que están en reposo. Faltaría indicar en relación a qué están diciendo que se encuentran en reposo. Si ustedes dicen que se encuentran en reposo en función al asiento donde se encuentran, y es correcto, porque ustedes no se están ni acercando ni alejando del asiento, con lo cual estarían en reposo. Pero también podrían asegurar que están en movimiento. Para esto deberían definir otro punto fijo que estaría fuera del tren. Y entonces, si ese punto fijo es el andén, la estación del tren, podrían ver ustedes que se están alejando del mismo, con lo cual podrían asegurar que se están moviendo. Este ejemplo muestra cómo decir que alguien está en reposo o está en movimiento es algo relativo. Para definir si un cuerpo está en movimiento o en reposo, hay que determinar qué punto de referencia o qué ejes de referencia se toman para definir el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Fíjense aquí abajo, bueno, está este ejemplo que planteaba, pero dentro de un auto, ¿sí? Aquí van dos personas, el conductor, un acompañante detrás y hay un observador en la vereda.
Si el auto se mueve, el observador podría decir que ambas personas están en movimiento junto con el auto. Ahora, el conductor podría decir que no, que su acompañante está en reposo, porque no ve que él cambie de posición en función de su propia posición o en función del asiento que ocupa ese acompañante. Con lo cual, fíjense que depende del observador, depende de las referencias que se toman para definir la posición y el movimiento o reposo de los cuerpos, y esto nos lleva justamente a asegurar que el estado de movimiento o reposo de los cuerpos es algo que decimos que es relativo. En el último ejemplo se observa un avión, ¿sí?, que lanza una bomba. Muy bien, fíjense que si el observador, supónganse que hay un observador en la Tierra, está en este sector y ve pasar el avión y ve cómo esa bomba lanzada por el avión, ¿sí?, toma una trayectoria curvilínea, ¿sí?, hasta llegar al suelo. Y esto tiene que ver, que esa trayectoria curvilínea tiene que ver con que esa bomba inicialmente trae la misma velocidad que trae el avión, con lo cual una vez que se deja caer va a seguir avanzando en la misma dirección esa bomba que traía y con la misma velocidad que traía el avión. Sin embargo, ese movimiento que observa el observador que está en la Tierra, este movimiento o esta trayectoria curvilínea que observa una persona que esté en esta posición, va a ser muy distinta a la observación que tenga el piloto del avión, porque el piloto del avión, a medida que avance, va a seguir viendo a la bomba en caída, pero siempre debajo del avión. Es decir, que en el momento que la bomba toque tierra, el avión va a estar exactamente arriba de ese proyectil. Entonces, fíjense que la visión que tiene una u otra del movimiento son completamente distintos. Volvemos entonces a asegurar que el movimiento y también el reposo es algo relativo. Bien, recién introducía el concepto yo de velocidad sin llegar a definirlo. Decimos que es una magnitud física de carácter vectorial. Recordemos que hay magnitudes que son escalares y otras que son vectoriales. Recuerden que las vectoriales tienen dirección, tienen sentido, además de un módulo o intensidad. Y se define a la velocidad como la variación o el cambio de posición de un cuerpo en función del tiempo. Y se representa con la letra B. Entonces, definimos a la velocidad, decíamos, como la variación de la posición dividida o en función, decimos, del tiempo. Vamos a llamar entonces B velocidad. En la clase anterior yo había indicado que cuando hacemos un triángulo en matemática, en física, hablamos de variación. Cuando hablamos de variación, hablamos de una diferencia entre un estado final y uno inicial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de delta X, esa letra griega se llama delta X, hablamos de la variación o el cambio de posición. Delta T, hablamos de la variación de tiempo. Variación, decíamos, de tiempo. Lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de variación de tiempo, hablamos de la diferencia entre un tiempo y otro, entre un estado y otro. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Bien, habíamos visto que la variación de posición se mide en metros y la variación de tiempo
en segundos, con lo cual yo voy a definir las unidades de velocidad. Cuando usamos corchetes en física nos referimos a expresión de las unidades en que se mide una magnitud. Entonces, la velocidad es la variación de posición, decíamos, la unidad es el metro, ¿sí?, sobre la variación de tiempo, y la unidad es el segundo. Entonces, la velocidad se puede expresar en una unidad de longitud dividido unidad de tiempo, metros sobre segundo. Otra unidad muy común utilizada, ¿sí?, también muy conocida por ustedes seguramente, porque la mide el velocímetro de cualquier móvil, de, no sé, de un colectivo, de un auto, es el kilómetro sobre hora. Luego vamos a trabajar con estas dos unidades y vamos a ver cómo puedo determinar o expresar una velocidad que está expresada en metros sobre segundos, pasarla a kilómetros por hora o viceversa. Esto teniendo en cuenta justamente lo que habíamos trabajado en unidades. Bien, esta imagen la habíamos visto en la clase pasada y veíamos un móvil, ¿sí?, sobre una recta, y entonces podíamos determinar, decía yo, para un tiempo cero, ¿sí?, la posición inicial la puedo considerar 0. En un tiempo 1, ¿sí?, x1 es la posición 1, decíamos 3 kilómetros. Fíjense que en esta recta yo tengo aquí a la derecha la unidad de que está expresada la posición. En un tiempo 2 voy a tener en un tiempo 2 una posición 2 que en este caso es de 8 kilómetros. Muy bien, vamos a suponer lo siguiente. Yo podría, supónganse que un observador ve a un móvil que se desplaza y con su reloj, con un cronómetro, va tomando los valores de tiempo y de posición que va tomando ese móvil en relación a su posición. Entonces, supongamos, vamos a completar esta tabla, vamos a expresar el tiempo en segundos y la posición la vamos a expresar en metros. Esto es algo que es muy común en física también cuando completamos datos. Para no estar escribiendo continuamente las unidades en una tabla, uno escribe la magnitud que va a expresar, entre paréntesis la unidad en que va a estar expresada, y luego, sin tener que poner la unidad, puede ir escribiendo simplemente los módulos de esa magnitud. Lo mismo hago acá. Entonces, lo que estoy indicando en esta tabla, que a partir de aquí los valores que yo pongo hacia abajo van a estar expresados en segundos. Y en la segunda columna, los valores que yo exprese van a estar expresados en metros. Bien, entonces supongamos que este señor ve, no tomemos un móvil, vamos a tomar un peatón. Ve a un peatón por la vereda de enfrente que va caminando y primero toma el tiempo 0 y toma como referencia posición 0, dice, ¿sí? Bien, supongamos que pasado un segundo se fija cuánto recorrió esta persona caminando y observa que ahora su posición es 1,5 metros. Observa que a los 2 segundos, por ejemplo, ¿sí?, su posición es de 3 metros. Dijimos que no iba a usar para no confundir a la unidad. 1 segundo, 1,5 metros, 2 segundos, 3 metros. Supongamos que a los 4 segundos observa que la posición de este señor ahora es, con respecto al 0 referencia, es de 6 metros. Y a los 5, vamos a tomar una posición más, fuera de 7,5 metros. Bien, entonces lo que hace este señor luego, después de tener estos datos, calcula la velocidad del peatón que está observando expresada en metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, recordemos que la velocidad es la variación de posición en función de la variación del tiempo, ¿sí?
Entonces, vamos a calcular la posición, o la velocidad, mejor dicho, para cada uno de los tiempos. Entonces, para la velocidad para el tiempo 0, esto me da 0, ¿no? Porque no se movió, no hay tiempo, con lo cual la velocidad decimos que es 0. Acá, cuando la velocidad es 0, el cuerpo estaba, este señor, este peatón que es observado, está en reposo, ¿sí? Porque no observa este señor que se esté desplazando en ese momento en que toma como punto de referencia igual a 0. Bien, ¿qué pasa cuando toma o quiere calcular la velocidad cuando el tiempo es igual a 1? Entonces, la variación de posición, ¿sí? La variación de posición va a ser posición 1,5 metros menos 0 sobre tiempo 1 segundo menos 0, ¿sí? Con lo cual, esto me daría 1,5 metros sobre segundo. Entonces, determinó que la velocidad del peatón es de 1,5 metros sobre segundos. ¿Qué pasó cuando toma la velocidad luego de 2 segundos? ¿Sí? Entonces, ahora la variación de posición va a ser 3 metros menos 0, porque toma como referencia desde que partió el reposo, y ahora la variación de tiempo va a ser 2 segundos menos 0. Esto me da 3 dividido 2, 1,5 metros sobre segundo. Completo mi cuadro acá arriba, 1,5 metros sobre segundo. Bueno, vamos a calcular la velocidad cuando pasaron 4 segundos. Entonces, cuando pasaron 4 segundos, ¿sí? Vemos aquí que la variación de posición ahora es de 6 metros, es decir, está en la posición 6 menos 0, variación de posición final menos inicial, dividido la variación de tiempo, en este caso va a ser, decíamos, 4 segundos menos 0. Miramos acá, ¿sí? 6 metros en 4 segundos. Bien, cuando divido 6 metros dividido 4, esto me da 1,5 metros sobre segundos. Completo la velocidad. Este señor, hasta aquí, según el observador, sigue caminando con la misma velocidad. Vamos a ver qué pasa en el momento a los 5 segundos, ¿sí? Aquí la variación de posición va a ser 7,5 segundos, perdón, 7,5 metros para 5 segundos. Recorrió 7,5 metros en 5 segundos. Entonces, ponemos 7,5 metros menos 0 dividido 5 segundos menos 0. Bueno, acá ya voy a empezar a aclarar que cuando cuando yo hago una diferencia, una variación en relación a la posición que tomo inicial, si esta posición es igual a 0, si la variación de tiempo es el tiempo inicial lo tomo 0, no hace falta escribirlo. 7,5 dividido 5, esto me da 1,5 metros sobre segundo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que este señor se movió siempre con la misma velocidad. Bien, cuando un cuerpo se mueve siempre a la misma velocidad, decimos que tiene una velocidad constante, ¿sí? Y decimos que si el movimiento se dio sobre una recta, entonces llamamos a este movimiento rectilíneo uniforme. Normalmente se abrevia con MRU, ¿sí? Y un movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde la velocidad permanece constante en función del tiempo y la trayectoria que describe ese cuerpo en movimiento es de una recta. Bien, entonces podemos definir que en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Yo tengo una trayectoria
recta y una velocidad que es constante. Constante, digamos, significa que no cambia en función del tiempo o en el tiempo, ¿sí? Bien, vamos a hacer algún ejercicio de aplicación. Fíjense, supongamos que quiero determinar la velocidad con que se desplaza un corredor. Y está planteado así el ejercicio. Dice: un corredor se desplaza en línea recta con una velocidad constante, recorriendo 100 metros en 8 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Bien, aquí siempre en los ejercicios de física es importante que una vez leído el enunciado podamos reconocer cuáles son los datos que me da ese enunciado y qué es lo que me pregunta como incógnita, ¿sí? Entonces, dice: un corredor se desplaza en línea recta con una velocidad constante recorriendo 100 metros. ¿Qué dato me está dando? ¿No? Recorre 100 metros. El dato que me está dando aquí es la variación de posición, el desplazamiento que está realizando este corredor. Delta X, 100 metros. ¿Sí? Bien, dice en 8 segundos. ¿Qué dato me está dando? Está dando la variación de tiempo. En 8 segundos, la diferencia de tiempo entre el inicial, que empezó a tomarse como referencia, ¿sí? Y el tiempo final es de 8 segundos, variación de tiempo. ¿Y qué me pregunta? ¿Qué tengo que calcular? Me pregunta cuál es la velocidad de ese corredor. Bien, con estos datos, yo sé que la velocidad, decíamos, es la variación de posición en función a la variación de tiempo, con lo cual, reemplazando variación de posición 100 metros, recuerden, importante expresar las unidades, ¿sí? Siempre en física expresamos para cada magnitud la unidad correspondiente. Dividida la variación de tiempo, en este caso 8 segundos, 100 dividido 8, esto me da 12,5 metros sobre segundo. Bien, esa sería la velocidad con que este corredor, ¿sí?, se está desplazando y está recorriendo esos 10 metros en 8 segundos. Bien, entonces la velocidad calculada, 12,5 metros por segundo. Supongamos que esa velocidad expresada en metros sobre segundos, yo la quiero expresar en kilómetros por hora. Quiero saber cuántos kilómetros recorre este corredor o recorrería este corredor en una hora, manteniendo su velocidad constante. Entonces, tengo que cambiar la unidad de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora. Vamos a anotar aquí 12,5 metros sobre segundos. Lo quiero pasar a kilómetros sobre hora. Bien, recordemos, justamente para eso trabajamos en la primera clase con las distintas unidades de longitud, de tiempo, porque esto me va a permitir comprender cómo hago para pasar de una unidad a otra, y sobre todo de estas unidades derivadas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de unidades que utiliza la física básicas y otras que son derivadas? Esta, la de velocidad, es una unidad derivada porque utilizo dos unidades fundamentales: la de longitud, el metro, y la del tiempo, el segundo. Entonces, recordemos, si yo quiero pasar de metros a kilómetros, yo tendría que ir de metro a kilómetro, tendría que ir hacia la izquierda, con lo cual tengo que dividir. Si estoy en metro, paso a decámetro, divido por 10, a hectómetro, divido por 10, y a kilómetro vuelvo a dividir por 10, con lo cual estaría dividiendo por 1000, o corriendo la coma, ¿sí?, hacia la izquierda 3 lugares, con lo cual esto podría decir, corriendo la coma 3 lugares, es lo mismo que 0,0125 lo pasé a kilómetros, ¿sí? Esto sería en un segundo. Bien,
Esos serían los kilómetros que recorrería este señor en un segundo, pero yo quiero saber en una hora. Y en una hora recordemos que tengo 3.600 segundos. Entonces yo podría en 3.600 segundos, planteé aquí la regla de 3 siempre al revés, ¿sí? Pero es lo mismo. Aquí es el producto de los medios, es decir, este es un extremo. Producto de los medios sería 3.600 segundos por 0,0125 kilómetros dividido un segundo. Bien, vamos a anotar todas las unidades, ¿sí? Decíamos entonces 3.600 segundos por 0,0125 kilómetros dividido un segundo. Vuelvo a recordarles, en física es importante trabajar con unidades y simplificar siempre que aparezca en una fracción la misma unidad en el numerador y el denominador. En este caso, segundos con segundos lo simplifico y fíjense que justamente estoy buscando expresar, ¿sí? Una unidad en kilómetros. Muy bien. Esto me da 45 kilómetros sobre hora o por hora, ¿sí? Con lo cual yo digo que 12,5 metros sobre segundo es lo mismo que decir 45 kilómetros sobre hora. Ambos son las mismas velocidades pero expresadas en unidades distintas. Bien, veamos aquí. Fíjense, nosotros dijimos que corríamos 3 lugares la coma, 12,5 metros a kilómetros, quiere decir que estamos dividiendo por 1000. Y después, para pasar de segundos a horas, lo que hicimos fue multiplicar, ¿sí? Aquí está, multiplicar por 3600. Vuelvo a repetir, para pasar de metro a kilómetros yo dividí por 1000, o corrí la coma 3 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Y para pasar de segundos a hora, multipliqué por 3600, con lo cual esto va a quedar de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora, ¿sí? Yo tengo que multiplicar por 3600, ¿sí? Y dividir por 1000. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 5 metros sobre segundos y lo quiero pasar a kilómetros sobre hora, directamente, si yo recuerdo esto, pongo 5 por 3600, ¿sí? Sobre 1000, y esto me va a quedar expresado en kilómetros sobre hora. Bueno, en este otro ejercicio se plantea lo siguiente: ¿en qué tiempo recorre un auto con velocidad constante de 70 km por hora una distancia de 210 kilómetros? Bien, vamos a anotar los datos, ¿sí? Y me dice como dato la velocidad del móvil, 70 kilómetros por hora, ¿sí? Me dice entonces, ¿cuál es el tiempo? Me pregunta, ¿cuánto tiempo tarda para recorrer la posición de 210 kilómetros? Bien, entonces, nosotros sabemos que la velocidad es la variación de posición en función de la variación del tiempo. En este caso, yo tengo como datos la velocidad, ¿sí? Tengo como dato la velocidad y tengo la variación de tiempo. Tengo la variación de posición. Me está faltando determinar, según el ejercicio, la variación de tiempo o el tiempo que tarda. Bien, acá tenemos que recordar como despejo de una ecuación, ¿sí? En matemáticas, cuando yo tengo una ecuación y tengo algo que está dividiendo en un miembro, pasa al otro multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. En este caso, delta t, ¿sí? Está dividiendo, delta t aquí,
¿no? Ahí. Delta t está dividiendo, con lo cual debería pasar primero multiplicando a la velocidad. Vamos a escribir eso primero. Vamos a hacerlo por parte, para que les quede. Esto después, obviamente, se hace directamente, pero yo voy a escribir, paso multiplicando al otro miembro, creo que dije dividiendo, paso multiplicando al otro miembro, está dividiendo, pasa multiplicando al primer miembro a la velocidad. Entonces me quedaría velocidad por delta t es igual a delta x. Bien, cuando yo digo despejar es dejar solo delta t, que es lo que me interesa calcular, ¿sí? Con lo cual, aquí la velocidad está multiplicando, la voy a pasar dividiendo, con lo cual, al otro miembro, ¿no? Delta t, delta x sobre velocidad. Velocidad que está aquí multiplicando, la pasé al otro miembro dividiendo. Entonces me queda reemplazando delta x, 210 kilómetros, ¿sí? Dividido la velocidad, 70 kilómetros sobre hora. Y acá puedo simplificar la unidad de longitud, 3 kilómetros, y esto me da 3 horas. Es decir, que este móvil tardó 3 horas para recorrer los 210 kilómetros con una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si ahora yo quiero expresar esa velocidad que usé en el ejercicio anterior, que estaba expresada en kilómetros por hora, ¿sí? La quiero expresar en metros sobre segundo? Fíjense que habíamos hecho en el ejercicio 2 al revés, ¿no? Pasamos de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Ahora yo tengo expresada mi velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Mi velocidad del auto en el ejercicio anterior es de 70 kilómetros por hora y quiero pasarlo a metros sobre segundo. Muy bien, fíjense, de kilómetros a metros yo tengo que ir multiplicando por 10 y por 10 por 10 hasta llegar a metros, ¿sí? Hacia la derecha voy. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Quiere decir que de kilómetro a metros debo multiplicar por 1000. Y en una hora recordemos que tengo 3600 segundos. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer ahora es 70 multiplicarlo por 1000 dividido 3600. Y esto me va a dar la velocidad expresada en metros sobre segundo. Les dejo ahí la cuenta para que ustedes resuelvan. Entonces, cuando yo tengo, escuchen, cuando yo tengo una velocidad expresada en kilómetros por hora y la quiero expresar en metros por segundo, multiplico por 1000 y divido por 3600. Si yo mi velocidad la tengo expresada en metros sobre segundo y la quiero pasar a kilómetros sobre hora, entonces ahí voy a multiplicar por 3600 y voy a dividir por 1000. Eso está expresado en el ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a calcular ahora como variable va a estar la distancia. Fíjense, dice, ¿qué distancia recorre un avión en 30 minutos con una velocidad constante de 750 kilómetros por hora? Recuerden siempre, ayuda muchísimo en física, una vez que uno lee el enunciado, hay que volver a leer el enunciado y a partir de ahí extraer datos. Y los anoto. Fíjense, me pregunta, ¿qué distancia? Entonces voy a tener que calcular, según el ejercicio, la variación de posición. En 30 minutos me está dando delta t como dato. ¿Sí? Variación de posición, la distancia que recorre el avión, que es la incógnita. Me pregunta en 30 minutos si la velocidad es de 750 kilómetros sobre hora. Bien. En este ejercicio, en principio, lo que tenemos que ver es que la unidad de tiempo, minutos, no coincide con la unidad de tiempo que está dentro de, o en la expresión de la unidad, perdón, sí digo bien, de la unidad
de velocidad, kilómetros por hora, y acá dice minutos. Con lo cual, yo debería pasar los 30 minutos ahora, ¿sí? 30 minutos, bien, fíjense ustedes, como habíamos trabajado, tendrán que hacer los cálculos, esto me da 0,5 horas. Media hora, 1 sobre 2, 0,5 horas. ¿Sí? Bien, entonces, la velocidad dijimos que es la variación de posición sobre la variación de tiempo. En este caso, ¿sí? mi incógnita es la variación de posición. Para despejarla, fíjense que, es decir, cuando digo para despejarla, la tengo que dejar sola, ¿sí? Para esto, delta t la tengo que pasar al otro miembro, aquí está dividiendo, lo tengo que pasar al otro miembro multiplicando, ¿sí? Delta t está dividiendo, lo paso al otro miembro multiplicando, con lo cual me quedaría que delta x, ¿sí? es b por delta t. La variación de posición es igual a la velocidad por el tiempo empleado. Con lo cual, ahora sí reemplazo variación de posición, mi velocidad o la velocidad del avión, 750 kilómetros sobre hora, por el tiempo, 0,5 horas. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, tengo horas con horas, numerador, denominador, simplifico, ¿sí? Bien, y ahí voy a calcular entonces la distancia que recorre, ¿sí? este avión en media hora. No, perdón, estoy haciendo mal la cuenta. Es 375 kilómetros. Muy bien, con estos ejercicios que se plantean aquí, espero que puedan resolver los ejercicios que les voy a mandar de tarea. Que tengan una buena semana.